Bien, buenas. En el trópico están haciendo unos calores propios del trópico. Amigos de primera hora, ¿cómo estáis? Esperemos que se encuentren bien. Estamos en la emisión del jueves 30 de julio. Eh, Recuerden que les hablamos de lo que ya nos han comenzado a seguir. Les hemos hablado de que todavía estamos afinando motores, pero ya se está trabajando. Síganos, que hoy tenemos un excelente contenido, como siempre. El, el contenido de hoy tiene, entre otros temas, la crisis de la migración en España, ahí en las costas de Ceuta y Melilla. También tenemos el cómo los Estados Unidos en su repliegue hacia el continente americano, que nos incluye a todos los americanos que estamos en América, viene empujando a la derecha, empujándola para que la derecha se posicione, para que les sirva a los intereses de los Estados Unidos, no de las naciones de América Latina, sino a los intereses de los Estados Unidos. Si ustedes me ven trabajando porque mi productor está de viaje y, y tenemos un ayudante, pero un muchacho joven todavía que no, hay que ayudarlo para que nos ayude. Entre otras cosas, como ya les dije, está ese repliegue que se está dando en América, en este caso hacia los países del subcontinente latinoamericano, donde Estados Unidos está presionando a sus, no presionando, bueno, presionando y empujando a sus fuerzas de derecha para que ocupen los mayores espacios de poder que siempre lo han tenido, ¿no? Eso no es nuevo, ni que se va a descubrir ahora, para que el continente latinoamericano, ya que ellos han estado perdiendo terreno en África, en Europa, en Asia, especialmente en Asia occidental, lo que los gringos y los europeos llaman el Medio Oriente, que de Medio Oriente no tiene nada, eso es Asia occidental, es decir, Asia del oeste. Y vamos, después de esta intro que verán ahora, vamos con los comentarios y las noticias del lugar. Adelante, director. Pues, como les estábamos contando, vamos a comenzar primero con la situación que se está viviendo en España, lamentablemente. En España hay una situación muy parecida a la que hay en muchos países del mundo con el tema de las migraciones. Hay una, hay una migración totalmente descontrolada que los europeos
y los norteamericanos no saben, dicen ellos, por qué esa migración anda así desaforada. Esa migración la han provocado ellos mismos con el asalto y la destrucción de la nación de Libia en el 2011, con el asesinato de su comandante y líder indiscutible e indiscutido, que era Muammar Gaddafi. La provocaron ellos mismos con el ataque a Siria en el 2011, 2010, por ahí. La provocó el que estaba a la cabeza del imperio en ese momento, era Barack Obama. Destruyeron a Siria. Bashar al-Assad, que es médico, creo que es médico psiquiatra, se mantuvo ahí durante muchos años con el apoyo de los rusos, pero finalmente sucumbió. No vamos a entrar en los pormenores de esos detalles, porque el tema ahora es hablar de Ceuta y Melilla, la migración que se está dando ahí. En caso, para poner un ejemplo también, en caso de que, por ejemplo, en un supuesto negado, Estados Unidos lograse revertir su derrota en, Asia Occidental, en este caso en el territorio de Irán, donde está siendo atrozmente derrotado por la soberbia, el maniqueísmo y la petulancia que siempre han acompañado a los yanquis. En ese caso, en ese supuesto negado, que Irán sea destruida, esos 90 millones de personas que hay en Irán, no lo van a hacer, pero vamos a imaginarnos que sí, que suceda. Esos 90 millones que hay en Irán, 93, 94, no sé cuántos son exactamente, pero anda por ahí la cifra. Evidentemente que también se convertirían en una diáspora que también haría presión, como está haciendo presión esas imágenes que ustedes ven aquí a espalda mía de Ceuta y Melilla. Mientras el señor director la pone ahí, yo también la estoy reproduciendo aquí en en mi lacto. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí, pueden ver cómo están las personas, la mayoría vienen del continente africano, muchos de ellos de Libia, porque Libia es parte del norte de África y queda en los mares frente a las costas de Iberoamérica, en este caso a la costa española. Pero estos migrantes que ven ahí cruzando el río, mírenlo, esos migrantes realmente vienen de Marruecos. Y todos saben, que sabe un poco esos detalles, que Marruecos y España tienen una disputa histórica, entre otras muchas razones, por el Sahara Oriental. Y España, después de ser un imperio, se convirtió en una nación débil y vasalla de los Estados Unidos. Caso extrañísimo, que tú de imperio pasas a ser un vasallo, un esclavo de otra nación, pero eso es otra historia también. Tenemos que circunscribirnos a las historias que estamos trabajando. Entonces, en el caso de Ceuta y Melilla, hay una emigración desaforada donde el gobierno español es un gobierno competente, porque eso miren cómo está, eso está fuera de borda, fuera de control. La gente buscando mejores condiciones de vida que las propias élites del mundo
les han proporcionado en sus propias naciones de origen. Bien, hay un comunicado, hay un comunicado donde, déjeme ver si lo localizo aquí, donde hay unos, hay unas autoridades que le están pidiendo al gobierno español que cierre la frontera ahí con Marruecos, el lado que da a Marruecos, es decir, el lado frente del mar. Ahí. Entonces, ok, aquí encontré. Este es un trabajo de eleconomista.es, medio español, donde ellos, entre otras cosas, dicen, esto de hoy, esto es calientito, esto es de ahora, donde ellos dicen que todos los miembros de la Junta de portavoces de la Asamblea de Ceuta, incluido el PSOE, han reclamado, es decir, el PSOE es, para el que no lo sepa, el Partido Socialista Obrero Español, creo que quiere decir eso, que de socialista no tienen nada estos delincuentes, pero vamos a dejarlo en lo que las siglas dicen que significan. Han reclamado este jueves al gobierno central el cierre de la frontera y el despliegue del ejército, así como la declaración de la emergencia nacional al amparo de la normativa de seguridad nacional ante el salto cualitativo que, según afirman, ha experimentado la crisis migratoria que vive la ciudad por la llegada masiva de personas desde Marruecos. La Junta de Portavoces la componen el PP, el Partido Popular de ultraderecha en España. En este partido es que es uno de los dueños de ese partido, es José María Aznar, el burro Aznar, que fue uno de los del triunviro de aquellos que destruyeron a Irak con las supuestas armas de destrucción masiva, que al final resultó que no había nada más que los dólares que se llevaron del Banco Central de Irak, el ejército ladrón norteamericano, el oro, todas aquellas piezas de colección de los museos, desde la cultura de Abraham y todo eso. Bien, ese José María Aznar, ese burro, formaba una tripleta junto con otro burro que es George W. Bush hijo, el baby Bush como le llaman. Ese fue otro incompetente, de esos que pasaban los cursos fijándose, o que no, que mi papá es teniente coronel del Army, que mi papá ahora es jefe de la CIA, que no, que mi papá ahora es vicepresidente y así. Inclusive hay datos documentados de que el baby Bush, George Bush hijo, que por cierto tiene Alzheimer, tiene un problema ahora en su vejez, hay datos documentados de que se escondió, buscó subterfugios jurídicos y legales para no participar como soldado cuando fue llamado a conscripción en la guerra creo que le tocaba la de Vietnam, Corea, no recuerdo, pero una de esos genocidios que Estados Unidos ha patrocinado. Bien, entonces en esta tríada que yo le estoy contando, que era por España, el Partido Popular de ultraderecha, un partido totalmente, una
una herramienta totalmente yanqui dentro del territorio español, estaba el Partido Popular, estaba José María Aznar. Hay más herramientas, está el Vox, está el otro y el otro, allá en España, pero estamos hablando de este ahora, del de José María Aznar. Estaba José María Aznar, estaba por Inglaterra estaba este señor que se llamaba, lo vamos a buscar, cuando se edite este programa, voy a buscar el que representaba a Inglaterra y por los Estados Unidos como jefe del imperio, o no jefe, pero sí como la cabeza visible del imperio, porque ustedes saben que los presidentes en Estados Unidos no son los que deciden la cosa. Detrás de ellos está una plutocracia muy sólida, muy poderosa y que sabe mucho, y que tiene muchos conocimientos de cómo manejar los hilos. ¿Cómo era que se llamaba? Tony Blair, ahora me llegó. Vamos a poner esa foto ahí, señor director. Ya usted sabe, búsquela por ahí y colóquela en la edición. Bueno, entonces estaba Tony Blair de Inglaterra, estaba el burro Aznar, porque así le decían, por bruto. Es un avivato, si tiene habilidades para dinero, pero es un tipo que tiene pocas luces intelectivas. José María Aznar, el burro ese. El otro burro era George Bush. Como ya le conté cómo pasó de curso y cómo se le escondió para no presentarse a fila cuando le tocaba. Ese era el famoso Baby Bush, no el papá, no George Bush, el que hizo la primera guerra contra Irán en 1990, no, 91, sino el papá. Como nosotros tenemos un observatorio que se llama el Observatorio Moringa Conflicto Mundial, en algún momento estaremos sacando cápsulas ya pregrabadas en toda la guerra que Estados Unidos ha propiciado, al menos del siglo XX y del siglo XXI, para que la gente vaya viendo qué tan atroz es ese imperio de muerte. Bien, entonces, ese eje que lo conformaban Madrid en ese momento, Londres, capital de Inglaterra, Madrid, capital de España, y Washington, aunque a mí me gusta más decir Nueva York, porque Nueva York es que está Wall Street, y ahí es donde de verdad se bate el cobre, donde dime quién paga y te diré quién manda. Más o menos dice así un refrán. Entonces, ese eje, Washington o Nueva York, como ya corregí, Londres, Madrid, ese eje fue el que destruyó a Irak. Con respecto a esta migración que ustedes están viendo ahí, donde todas las fuerzas, muchas de las fuerzas de España se están revelando. Un momentito. Una bebida refrescante, es un calor, estamos a 33 grados de temperatura ambiente. Entonces, finalmente, esta nota dice, volviendo a la nota, que el gobierno ya ha rechazado la petición de emergencia nacional del presidente ceutí, es decir, el presidente de la comunidad de Ceuta, dado que la normativa de protección civil, segundito, se me fue la página, déjame retomar, aquí ya. Dado que la normativa de protección civil un segundo, por favor, disculpe. Ya sí. Dado que la normativa de protección civil no lo contempla para el caso de flujos migratorios, mientras ha acordado con Marruecos
reforzar la coordinación y la entrega lo antes posible de quienes han entrado ilegalmente en Ceuta. Ese es un eufemismo, de que han acordado lo antes posible de la entrega de quienes han entrado ilegalmente en Ceuta. Pero si ustedes observan, ponga el texto, señor director, ahí detrás. Exacto, ahí mismo. Giro hasta acá, de la derecha. Si usted observa donde dice, atiendan, el gobierno, es decir, el gobierno de España, el de Pedro Sánchez, ya ha rechazado la petición de emergencia nacional del presidente Ceutí, es decir, el gobierno de la entidad nacional de la colonia que es España de Estados Unidos, porque lo es, aunque algunos de ellos quieran decir que no, pero es una colonia monda y dironda, que hagan una declaración, hagan un movimiento con respecto a un tema o al otro, excelente, pero finalmente son colonias. Y el gobierno nacional de Pedro Sánchez, que tiene una entidad por encima del que él es el jefe del gobierno, y el supuesto jefe del Estado es un rey, un monigote, un papanatas y un zángano. Zánganos son los de la colmena, los que no hacen nada. Este es un zángano, este rey. Bueno, el gobierno de España niega la petición del gobierno de Ceuta, así que la comunidad, la provincia es más inmediata que está recibiendo esos flujos. Y dice lo siguiente, y eso es lo que les voy a explicar. Dice que dado que la normativa de protección civil no lo contempla para el caso de flujos migratorios, mientras ha acordado con Marruecos reforzar la coordinación y la entrega lo antes posible de quienes han entrado ilegalmente en Ceuta. Vamos a aplicar eso, ¿qué es lo que quiere decir esto realmente? Fíjense una cosa. La migración es un instrumento de las élites globalistas. Pero ¿quiénes son los globalistas? Los yanquis, los norteamericanos, que tienen entre la cantidad inmensa de organismos internacionales, de organismos burocráticos, que ellos les pagan muy buenos dólares. Que ellos les pagan muy buenos dólares a esos profesionales, porque son profesionales los que trabajan en los organismos, les tienen unos currículum bastante pesados, como debe de ser. Y esos organismos son herramientas como un martillo, un alicate, una pinza, una fresadora, en fin. Son herramientas que se dicen ser de la ONU porque son de la ONU, pero les sirven a los intereses del imperio yanqui. ¿Y qué hay con eso? Que a ellos, a los yanquis, lo que les interesa, a esa plutocracia, es que haya migración. Porque la migración es una forma de lavar y colocar dinero a través de una serie de flujos de capitales y de muchísimos mecanismos financieros que sería muy extenso y que no es el tema de esta conversación. Finalmente, con la petición del gobierno ceutí, dice la nota del economista.es, pueden buscarla y consultarla más apropiadamente, dice que la petición se ha producido tras una reunión extraordinaria y urgente celebrada este mediodía, en la que los grupos políticos han acordado solicitar al Ejecutivo, es decir, a Pedro Sánchez,
3 medidas inmediatas: la declaración de la emergencia nacional conforme a la legislación sobre seguridad nacional, el refuerzo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, junto al despliegue del ejército, para garantizar, dice esta nota, la inviolabilidad de la frontera y la seguridad ciudadana y el cierre de la frontera del Tarajal, como se llama. En conclusión, esa migración, todo lo que está generando es un mercado. Ahí hay un mercado financiero para las élites, hay un mercado económico para ambos gobiernos, tanto para el gobierno de España, que es en teoría el agredido con la migración marroquí que se desplaza hacia España, que no solo marroquí, sino que pasan por ahí, vienen de África, de todos los rincones de África, y se beneficia Marruecos con esa generando y aupando la migración de Marruecos desde África hacia Europa, en este caso España, y ahí se mueve una economía, y también se mueve una economía sexual. ¿Por qué no? Nadie lo quiere decir. Yo lo estoy diciendo. Bien, después de esta nota, de este pequeño corte, volvemos con una nueva información. Esa nueva información tiene que ver con el auge de la derecha en el subcontinente latinoamericano, aupada por los gringos. ¿Con qué fines? Eso lo vamos a discutir cuando volvamos. Adelante, director. Corte y entrada. Bien, hemos vuelto. Como escribí este editorial a partir de algunos elementos que hemos estado estudiando, y dado que en el mundo está viviendo una encrucijada de fronteras rotas y soberanías asaltadas, damos la bienvenida a esta emisión que no busca un aplauso fácil ni la validación del sistema. Hoy en nuestro programa, a primera hora, por su canal, en realidad son dos canales. Está este que estamos emitiendo a través de Dr. Julio Moringa On TV, que es un canal que se creó para otros fines, pero producto de que el canal principal, punto cero, se están haciendo unos ajustes y queremos salir con una novedad. Si ustedes ven que sale con un nombre y con el otro, sigan este canal, sigan este canal y luego el otro también cuando les avisemos que ya todo esté listo. Bueno, entonces como nosotros no buscamos un aplauso fácil ni una validación del sistema, porque no nos interesa y entendemos que es una pérdida de tiempo hacer eso. Hoy en nuestro programa vamos a descorrer, sube un poco más de tamaño, vamos a descorrer vamos a descorrer el velo de la narrativa oficial, lo que les explicaba ahorita, para analizar los hilos que mueven los conflictos que hoy desangran la estabilidad global y regional.
No estamos ante eventos aislados. Estamos ante las convulsiones de un orden que se niega a morir sin antes arrastrar al abismo a naciones enteras. Y ustedes lo están apreciando, lo que le están dando seguimiento a la tercera guerra mundial en progreso que estamos viviendo. Ya eso de la tercera guerra mundial lo digo yo. Sí, es una precisión mía personal. Entonces, les sigo diciendo. Ese orden que se niega a morir sin antes arrastrar al abismo a todas las naciones, a nosotros. Iniciamos este recorrido con lo que ya ustedes vieron en la frontera sur de Europa. La crisis de la migración total y descontrolada en España ha alcanzado puntos de quiebre en las regiones autónomas de Ceuta y Melilla. Estas regiones no son solo puntos, perdón. Estas regiones no son solo puntos geográficos, hoy son el epicentro de un desborde humano que es en realidad el síntoma de una geopolítica fallida. Analizamos cómo la gestión o la falta de ella ha convertido a estos enclaves en zonas de tensión permanente, donde la soberanía nacional se diluye frente a los intereses que van mucho más allá de lo humanitario, de lo humano, tocando las fibras de la seguridad y la integridad territorial, en este caso de la española, pero también se está dando en otras muchas partes del mundo. Pero para entender por qué las fronteras crujen, debemos mirar hacia el norte, hacia el centro del poder que hoy se encuentra en un repliegue caótico. Pero cuando hablamos del norte, nos estamos refiriendo al hemisferio occidental, a lo que todo el mundo conoce como América. Aunque es absolutamente inapropiado y para mí inaceptable decir América a solo una parte del continente americano, en este caso a los Estados Unidos. América somos todos los que somos americanos, al menos los que nos toca ese gentilicio. Pero ese no es el tema de este editorial y continuamos. Entonces, en ese caótico repliegue que vive los Estados Unidos de América y que Estados Unidos atraviesa un momento de derrota estratégica sin precedentes desde las arenas de África, allá en el Sahel, pasando por las llanuras de Europa del Este, en Ucrania, hasta el complejo escenario del Asia sudoccidental en Irán, donde Estados Unidos está mordiendo el polvo de la derrota. Ahí no hay dudas, sin dudas. El otrora hegemón indiscutible está sufriendo un retroceso en todos sus frentes de influencia. Sin embargo, un imperio herido es un imperio sumamente peligroso. En su retirada global, Washington ha vuelto la vista con ferocidad hacia lo que con un desprecio histórico ha denominado su patio trasero. Señor director, váyame poniendo el mapa
el azul y rojo, donde está el azul representando a la derecha del subcontinente de América Latina y el rojo representando a los gobiernos de izquierda que todavía quedan en América Latina. Y adelanto que a partir de hoy, en la propuesta de mañana del programa APH a primera hora, vamos a ir desglosando país por país, presidente por presidente, caso por caso. Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Colombia, Ecuador, Perú, Panamá, República Dominicana, Cuba, Haití, Puerto Rico, México, Bolivia, se me estaba quedando. En fin, todos los países del subcontinente de América Latina. ¿Quién está ahí en el poder? ¿Cómo está la economía? Vamos a ir desglosando, vamos a sacar una sesión para eso en cada programa. Pero volvamos a la editorial. Entonces decíamos que sin embargo, un momento. Sin embargo, un imperio herido es un imperio muy peligroso. En su retirada global, Washington ha vuelto la vista con ferocidad a lo que con un desprecio histórico había denominado como su patio trasero, América Latina. Y América Latina se encuentra hoy bajo un asedio renovado y sofisticado. El imperio yanqui, utilizando a las fuerzas de la derecha más serviles del subcontinente, ha desplegado un arsenal de herramientas para recuperar el control, de los pueblos que intentan caminar con pies propios. Hoy desglosaremos cómo el lawfare se ha convertido en el arma predilecta para decapitar liderazgos populares, judicializando la política para proscribir a quienes no se arrodillan. Pero no solo es culpa del agresor. Hablaremos con honestidad brutal sobre la incapacidad de una izquierda berreta y pusilánime, que por su propia tibieza y falta de proyecto nacional le ha servido en bandeja de plata el territorio a la reacción de la derecha. En eso se me quedó ahí agregar que también esa izquierda berreta, por su egoísmo, su ego, su sentido de que son superiores, porque intelectualmente son muy cultos, que lo son, hay que decirlo. Sí, pero para hacer política hay que dejar el ego aparte. Pero sigamos con el editorial. Entraremos de lleno en el análisis de la manipulación psicológica a la que están sometiendo a nuestras naciones de América Latina. El uso del maniqueísmo mediático para dividir a la sociedad en buenos y malos, según convenga el capital. La manipulación económica del voto mediante la compra masiva de voluntades en poblaciones empobrecidas. Y lo más alarmante, la manipulación psíquica de una población que ellos perciben como unineuronal, amorfa y ágrafa, despojada de su capacidad crítica. Estamos asistiendo, señores, a un proceso de extirpación de nuestra identidad,
la identidad de las naciones de América Latina. Vamos a reivindicar la memoria y la soberanía. Prepárense o preparémonos para una hora, para una época, para una época cruda, directa y necesaria. Porque un pueblo que no conoce las herramientas de su opresión está condenado a seguir siendo el patio de recreo de un imperio en decadencia. Adelante, director. Bien, volviendo a uno de los aspectos del editorial, tenemos algunos de los ejemplos, lo vamos a mencionar con esto a eso y cómo anda la economía. Algunos de los ejemplos del uso del lawfare para apartar a políticos que les son incómodos a los yanquis. Tenemos el caso de Lula da Silva en Brasil, que estuvo encarcelado por 580 días, casi 2 años, tras el proceso de la operación de Lava Jato, que fue liderado por el juez Sergio Moro, quien luego fue ministro de Jair Bolsonaro. Esta acción impidió que Lula participara en las elecciones del 2018. Posteriormente, el Tribunal Supremo Federal anuló las condenas al considerar que hubo parcialidad y falta de jurisdicción, confirmando que se trató de un uso político de la justicia para proscribir a un líder popular. Eso todo el mundo lo sabía. Otro caso fue el de Cristina Acido, que está presa todavía. El de Cristina Fernández de Kirchner, que está presa por la causa de vialidad y por otros elementos. O sea, esa es una presa de Javier Milei, el orate de Javier Milei. Hay otro caso, el de Rafael Correa y de Jorge Glass. Rafael Correa vive exiliado, creo que en Suecia, Austria, uno de esos países de Europa Central, mientras Jorge Glass está corriendo prisión actualmente, y donde hubo un caso, en su momento lo vamos a traer con video y todo, donde hubo un caso con la Embajada de México, donde él se asiló a la embajada, y Ecuador, con este tipejo que se llama Daniel Noboa, ese narco, se violaron ¿cómo se dice? Violaron el asunto diplomático ese, violaron la inmunidad diplomática y golpearon a los funcionarios mexicanos en la embajada de Ecuador, lo maltrataron, lo dejaron, y a Jorge Glass le dieron una tunda grandísima. Jorge Glass es un político, no es que yo lo quiera defender, y sí, Jorge Glass es un político que ha sufrido mucho. Está él, está el presidente de Perú, el expresidente, que fue destituido por ese Congreso berreta que tiene Perú, esa clase política basura que tiene Perú, lo destituyó y está preso. Ese caso lo vamos a trabajar, todos esos casos, ya lo dije ahorita, pero el caso del presidente
el presidente se me fue, el presidente Díaz, Díaz no, Pedro Castillo, perdón, que estoy en muchos casos aquí en la agenda. El de Jorge Glass, Evo Morales tiene también un pedido de prisión por unos jueces, en fin, está rabioso la gente. Y eso le pasa a la izquierda por no saber cómo mantenerse en el poder, por el ego, por lo vacuos que son, que al final y al cabo terminan siendo. ¿Qué quiere decir eso? Que quieren ser de la izquierda, pero no conocen la obra de Lenin. Quieren ser de la izquierda, pero se niegan a Stalin, a Tito, al tío Joseph, como le llamaban. No, papá, el poder es para usar. Otro caso está el de Gustavo Petro en Colombia, donde él acaba de perder las elecciones. Si no era el que iba, era Iván García. Pero a mí me parece, por una intuición, una quinta esencia, una última intuición, que ahí Petro dejó hacer. Porque no me digas tú a mí que tú en el poder, pues no en el poder, porque ellos no tienen ninguno, nunca llegan a tener poder, en verdad. Tienen gobierno, son gerentes, manejan lo que les permite el capital, lo que les permiten las élites. Pero tú con una parte del poder, porque tienen una parte, hay que decirlo, y tú vas a dejar que tu candidato, en este caso Iván García, pierda así, y después tú estás como siempre, porque eso es lo de Petro. Petro es un parlanchín de primera instancia, no de primera categoría, no, de primera instancia. Petro quiere oralizarlo todo convertirlo en palabras. Y mientras él, bueno, quizás eso en la vida a él le ha dado resultados, porque llegó a ser presidente. Pero eso es una historia que cuando toque el capítulo de Petro, nos meteremos más a fondo. Estando Petro en el poder, que es lo que quiero decir en conclusión, Iván García, que es senador de Colombia, creo que de Bogotá, no sé, que vamos a verlo con más detalle, pierde las elecciones a tablita por el caso Martín. Y vi unas declaraciones que hizo Petro, no, que le pide al Consejo Nacional Electoral, no sé cómo se llama en Colombia, creo que se llama así, pero lo hablaremos más en detalle en su momento. Que él le pide al presidente, al Consejo, que detenga la asunción la asunción de el señor Echevarría Oligueira, como se llama el tipo. ¿Cómo que se llama? Un segundo. Que detenga la asunción de Abelardo de la Espriella. Ay, no, ya. Después de Plátano Maduro no vuelve a verde. En el caso de Evo Morales, ese caso hay que hablarlo al paso, porque ese caso tiene como 800,000 elementos. Haya habido demasiada traición, hayan habido demasiados intereses antibolivianos y antievistas. Ahí se ha caído en otro espacio más el pensamiento socialista. En fin, Evo Morales, no sé si ya está preso, pero si no está preso lo andan buscando. Ese caso es el de Bolivia. Hay muchísimos otros casos más, pero en ese caso a ese caso nos estamos circunscribiendo. Bien, amigos de A Primera Hora, no se olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita y darle like a nuestros videos. Sobre todos estos
casos que hemos planteado, sobre todas estas situaciones, ¿qué ustedes opinan? Los leemos en los comentarios. Y recuérdense que va a haber un programa siempre, al menos una vez a la semana, para todos los comentarios que ustedes hacen, nosotros irlo reflexionando aquí junto a ustedes y que ustedes con nombre y apellido de los correos con los que ustedes están inscritos ahí. Ya ustedes saben, pásenla bien y buenas tardes. Hasta mañana, hasta la próxima entrega de A Primera Hora por su canal, Doctor Julio Moringa Oncivivo. Y cuando esté ya en funcionamiento el punto cero, también en otro canal, también estaremos por ahí. Adelante, director.